¿Alguna vez has sentido en tu interior una voz suave pero firme que te indica qué camino tomar? ¿Te ha pasado que una sensación inexplicable te advierte de un peligro inminente o te guía hacia una decisión que luego resulta ser la correcta? ¿Y si te dijera que esa voz no es casualidad, que no es un simple presentimiento, sino la manera en la que Dios mismo te está hablando a través de tu intuición? A lo largo de la historia, el Señor ha utilizado diferentes formas para comunicarse con su pueblo: profetas, sueños, señales e incluso ángeles. Pero hay una forma especial y profunda en la que Dios te habla a diario, aunque muchas veces la ignores: tu intuición. Esa certeza silenciosa que brota en lo más profundo de tu ser no es un pensamiento al azar, sino una manifestación del Espíritu Santo guiando tus pasos. Hoy, en este video, vamos a descubrir cómo Dios usa tu intuición para hablarte, advertirte y dirigirte en cada aspecto de tu vida. Vas a comprender la diferencia entre la intuición divina y la voz de la carne. Aprenderás cómo afinar tu espíritu para escuchar con mayor claridad y descubrirás el gran secreto que la mayoría de las personas desconocen sobre la comunicación con Dios. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que percibes la voz de Dios para siempre. Quédate hasta el final, porque te revelaré una clave esencial que te ayudará a discernir si esa intuición proviene de Dios o simplemente de tus emociones. ¿Estás listo para esta revelación? Empecemos. La intuición es ese conocimiento profundo que surge en nuestro interior sin necesidad de razonamiento lógico. Es esa certeza que sentimos sin poder explicar por qué. Para el mundo secular, la intuición es vista como un fenómeno psicológico o una reacción instintiva basada en experiencias pasadas. Pero en el reino espiritual, la intuición va mucho más allá. Es una de las maneras en las que Dios nos habla. La Biblia nos enseña que Dios nos creó a su imagen y semejanza, con un espíritu que puede conectarse con Él. Jesús mismo dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Juan 10:27. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo y somos guiados por el Espíritu Santo, nuestra intuición se convierte en un canal divino de comunicación. Es el susurro del Espíritu dentro de nosotros, guiándonos cuando estamos en comunión con Dios. Pero aquí viene un punto crucial. No toda intuición proviene de Dios. Existen tres fuentes de intuición en nuestra vida. La intuición divina es cuando el Espíritu Santo nos revela algo, nos guía o nos advierte de manera sobrenatural. Puede manifestarse como una sensación de paz cuando tomamos una decisión correcta, o como una incomodidad inexplicable cuando estamos a punto de hacer algo que no es voluntad de Dios. La intuición carnal es cuando nuestras emociones, deseos o temores nos hacen sentir que algo es correcto, cuando en realidad va en contra de los principios de Dios. Muchas veces el corazón humano, al estar contaminado por el pecado, puede engañarnos y hacernos creer que estamos siguiendo una buena intuición, cuando en realidad estamos siendo impulsados por deseos egoístas. La intuición demoníaca. Satanás también puede sembrar pensamientos e ideas disfrazadas de intuición. Él es astuto y sabe cómo engañar a los hijos de Dios. Por eso, no toda voz interior debe ser obedecida automáticamente. Es necesario discernir si proviene del Espíritu Santo o si es una trampa del enemigo. Ahora bien, ¿cómo podemos distinguir cuando es Dios quien nos habla a través de nuestra intuición? ¿Cómo aprender a reconocer su voz con claridad? Discernir la voz de Dios a través de la intuición es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la comunión con Él. Jesús nos dijo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Juan 16:13.
Esto significa que Dios no nos dejará en la confusión. Él nos ha dado herramientas para distinguir su voz de otras influencias. Aquí te dejo 5 señales clave para saber si tu intuición proviene de Dios. 1. Está en línea con la palabra de Dios. Dios jamás se contradice. Su voz nunca te llevará a hacer algo que vaya en contra de sus principios. Si esa intuición te impulsa a actuar con amor, justicia, humildad y fe, es probable que venga de Él. En cambio, si te empuja al orgullo, la mentira, el miedo o la desesperación, no proviene de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. 2. Trae paz, no ansiedad. La voz de Dios produce una paz sobrenatural, incluso en medio de decisiones difíciles. No significa que no habrá desafíos, pero sentirás una certeza profunda en tu corazón. Si, por el contrario, la intuición viene acompañada de angustia, ansiedad o confusión, es señal de que no es de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. 3. Es confirmada a través de otras formas. Dios puede confirmar su mensaje de diversas maneras. A través de su palabra, de un consejo sabio, de circunstancias específicas o incluso de una convicción interna que se repite en tu corazón. Cuando una intuición viene de Dios, Él se encargará de confirmarla. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13:1. 4. Te lleva a la fe, no al miedo. Dios nos guía para crecer en fe, no para ser esclavos del miedo. Si tu intuición te empuja a confiar más en Él, a dar pasos de fe o a depender de su dirección, es una señal de que es su voz. Si en cambio solo genera temor y dudas, debes examinar su origen. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. 5. No se basa en emociones impulsivas. Las emociones son pasajeras y pueden ser engañosas. Una intuición que viene de Dios no se basa en impulsos repentinos, sino en una convicción firme y estable. Si algo te parece demasiado apresurado o emocional, es mejor detenerse y orar antes de actuar. El que cree, no se apresure. Isaías 28:16. Ahora que sabes cómo reconocer la intuición que viene de Dios, el siguiente paso es aprender cómo desarrollar una conexión más fuerte con Él para afinar tu capacidad de escuchar su voz. Escuchar la voz de Dios a través de nuestra intuición no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que se cultiva con disciplina espiritual, sensibilidad y una relación cercana con el Espíritu Santo. Cuanto más busques a Dios, más clara será su voz en tu interior. Aquí te comparto 5 claves fundamentales para fortalecer tu intuición espiritual. 1. Vive en comunión constante con Dios. Si quieres reconocer la voz de Dios en tu intuición, necesitas pasar tiempo con Él. Orar no es solo hablarle a Dios, sino también escucharlo. La comunión con Él te sensibiliza para percibir su dirección. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. La clave no está en oraciones largas y mecánicas, sino en mantener una conversación continua con Él en tu día a día. Habla con Dios sobre todo, tus pensamientos, decisiones y emociones. Ejercicio práctico. Cada día, antes de tomar cualquier decisión, haz una pausa y pregúntale al Señor, ¿es esto tu voluntad? Luego, escucha en tu interior la paz o la inquietud que Él pone en tu corazón. 2. Llena tu mente con la palabra de Dios.
La Biblia es el filtro que te ayudará a discernir si la intuición proviene de Dios o no. Cuanto más la leas, más fácil será reconocer su voz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Dios siempre nos hablará conforme a su palabra. Si no conocemos lo que Él dice, corremos el riesgo de dejarnos llevar por impulsos erróneos. Ejercicio práctico. Memoriza al menos un versículo clave cada semana y repítelo en tu corazón cuando necesites dirección. 3. Aprende a diferenciar entre la voz de Dios y tu propio ego. A veces confundimos nuestros deseos con la voz de Dios, pero la intuición divina nunca estará basada en el ego, el orgullo o el deseo de gratificación personal. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Para asegurarte de que es Dios quien te está guiando, pregúntate, ¿esto glorifica a Dios o solo satisface mi ego? ¿Esta decisión me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Estoy actuando con amor y humildad o con orgullo e impulsividad? Ejercicio práctico. Antes de tomar una decisión importante, anótala en un papel y pregúntate si alinea con los valores de Cristo. 4. Permanece en quietud y aprende a escuchar. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones. Si siempre estás ocupado o con la mente llena de preocupaciones, será difícil escuchar la voz de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Dios muchas veces habla en el silencio. Aprender a estar en quietud y en meditación con Él te ayudará a afinar tu intuición espiritual. Ejercicio práctico. Dedica 10 minutos al día en silencio, solo escuchando la voz de Dios en tu interior. Cierra los ojos, respira profundo y pídele al Espíritu Santo que hable a tu corazón. 5. Confirma tu intuición con dirección espiritual. Dios nos ha dado líderes, mentores y hermanos en la fe para ayudarnos a discernir su voz. No tomes decisiones importantes basándote solo en tu intuición. Busca consejo y dirección espiritual. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Si algo realmente viene de Dios, Él lo confirmará a través de su palabra, la paz en tu corazón y el consejo de personas espirituales. Ejercicio práctico. Cuando sientas una fuerte intuición sobre algo, comparte lo que sientes con un líder o mentor de confianza y escucha su consejo. No toda voz que resuena en nuestro interior viene de Dios. A veces, la intuición puede estar influenciada por emociones, deseos personales o incluso por el enemigo, quien busca engañarnos con pensamientos sutiles pero peligrosos. Por eso es crucial aprender a discernir cuando una intuición no proviene de Dios. A continuación, veremos 6 señales claras de que la voz que escuchas no es la del Espíritu Santo. Dios nunca te dará una intuición que te haga alejarte de Él. Si lo que sientes te lleva a orar menos, a justificar el pecado o a actuar en desobediencia, entonces no viene de Dios. Pero si vuestro corazón se apartare y no oyereis, y os dejaréis extraviar, y os inclinaréis a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Deuteronomio 30, 17, 18. Ejemplo. Si sientes una fuerte intuición de tomar una decisión que te alejaría de la iglesia, de la oración o de la comunión con Dios, es una señal de alerta. Lo que debes hacer. Pregúntate, ¿esta intuición me lleva a un mayor compromiso con Dios o me aleja de Él? Dios es un Dios de paz, no de confusión. Si la intuición que tienes te deja inquieto, ansioso o con una sensación de urgencia extrema,
probablemente no viene de Dios, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Ejemplo: si sientes que debes tomar una decisión de manera impulsiva, porque si no lo haces ahora, perderás la oportunidad, detente. Dios nunca te presionará a actuar sin sabiduría. Lo que debes hacer: espera en oración y observa. Si la paz de Dios confirma la decisión, Dios nunca se contradice. Si lo que sientes va en contra de lo que dice la Biblia, entonces no es una intuición divina. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Ejemplo: si sientes en tu corazón que está bien mentir por una buena causa o actuar con orgullo, debes recordar que Dios jamás respaldará el pecado. Lo que debes hacer: examina siempre tu intuición a la luz de la palabra de Dios. El enemigo usa el miedo para manipularte y hacerte tomar decisiones apresuradas. Dios, en cambio, te guía con amor, seguridad y confianza. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Ejemplo: si sientes que debes hacer algo ya, porque si no lo haces, te pasará algo malo. Eso no es de Dios. Él nunca te llevará a actuar desde el temor. Lo que debes hacer: cuando sientas miedo o presión, ora y pide dirección antes de actuar. Cuando Dios habla, su dirección es confirmada por personas espirituales que caminan con Él. Si los líderes o hermanos maduros en la fe te aconsejan en contra de lo que sientes, es una señal de que tu intuición podría no ser de Dios. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Proverbios 15:22. Ejemplo: si sientes que debes hacer algo, pero personas de confianza te advierten en contra, escucha con humildad. Lo que debes hacer: busca consejo y somete tu intuición a una evaluación espiritual. Toto Os no te dará una intuición que alimente tu orgullo o deseos egoístas. La voz de Dios siempre promueve la humildad, la obediencia y el servicio a los demás. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Ejemplo: si sientes una fuerte intuición de tomar una decisión solo porque te hará ver mejor ante los demás o te dará más poder, pregúntate si realmente es Dios quien te está guiando. Lo que debes hacer: examina tus motivaciones y asegúrate de que tu decisión glorifique a Dios y no a ti mismo. El enemigo puede disfrazarse como un ángel de luz y hacerte creer que una voz interior es de Dios, cuando en realidad no lo es. Por eso debemos aprender a discernir los pensamientos e intuiciones que vienen del Señor y desechar los que no. Si alguna vez tienes dudas sobre una intuición, hazte estas preguntas clave. ¿Me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me llena de paz o de ansiedad? ¿Se alinea con la palabra de Dios o la contradice? ¿Está basada en la fe o en el miedo? ¿Ha sido confirmada por personas espirituales? ¿Está motivada por la humildad o por el orgullo? Si tu intuición no pasa esta prueba, entonces no viene de Dios. En el próximo bloque veremos cómo puedes fortalecer tu sensibilidad espiritual para que tu intuición esté completamente alineada con la voluntad de Dios. Dios habla a través de la intuición, pero para reconocer su voz con claridad, nuestra mente y corazón deben estar alineados con Él. Como una radio que necesita estar bien sintonizada para captar la señal sin interferencias, así debemos aprender a afinar nuestro espíritu para recibir con precisión lo que Dios quiere decirnos. Tu intuición se afinará en la medida en que tu mente sea transformada por la palabra. Cuanto más conozcas la Biblia, más fácil será reconocer la voz de Dios y distinguirla de otros pensamientos.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Ejemplo: si constantemente lees y meditas en la palabra, cuando enfrentes una decisión, el Espíritu Santo traerá a tu memoria versículos que te guiarán. Lo que debes hacer: dedica tiempo diario a leer y meditar en la Biblia. No solo leas, sino memoriza y reflexiona en los versículos clave. Dios habla en el silencio. Si tu vida está llena de ruido y distracciones, será difícil que puedas percibir su voz. La intuición espiritual se desarrolla en los momentos de calma y comunión profunda con el Señor. Quedaos quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Ejemplo: si vives con el celular en la mano, con la televisión encendida o con la mente saturada de preocupaciones, tu intuición estará llena de interferencias. Lo que debes hacer: dedica tiempo a la oración en silencio, apaga el ruido y dale espacio a Dios para hablarte. Dios te hablará más claramente cuando demuestres fidelidad en obedecer su voz en las pequeñas cosas. Si ignoras sus instrucciones, en lo cotidiano difícilmente recibirás direcciones mayores. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Ejemplo: si sientes una fuerte impresión de llamar a alguien y orar por él, pero lo ignoras, estás bloqueando la fluidez de la comunicación con Dios. Lo que debes hacer: presta atención a los impulsos del Espíritu y obedécelos. Sin demora, cuanto más hablas con Dios, más natural será reconocer su voz. La oración constante no solo fortalece tu relación con Él, sino que también agudiza tu intuición espiritual. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Ejemplo: las personas que oran con regularidad desarrollan una sensibilidad especial para captar lo que Dios está diciendo en cada situación. Lo que debes hacer: mantén una comunicación continua con Dios. No te limites a orar solo cuando tienes problemas, sino hazlo parte de tu día a día. Las personas con las que te rodeas afectan la calidad de tu intuición. Si pasas tiempo con creyentes llenos del Espíritu Santo, su sabiduría te ayudará a discernir mejor la voz de Dios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Ejemplo: si te rodeas de personas mundanas que toman decisiones impulsadas por la carne, absorberás su manera de pensar. Lo que debes hacer: rodéate de creyentes que te inspiren a buscar más de Dios y que te ayuden a discernir su voz con claridad. La intuición es como un músculo. Cuanto más la ejercitas en la presencia de Dios, más fuerte y precisa se vuelve. Para afinar tu intuición espiritual, recuerda estos 5 principios. Llena tu mente con la palabra de Dios. Aprende a escuchar en la quietud. Sé obediente en lo pequeño. Fortalece tu vida de oración. Rodéate de personas espiritualmente maduras. Si aplicas estos pasos, tu intuición comenzará a alinearse con el Espíritu Santo, y la voz de Dios se hará cada vez más clara en tu vida. En el siguiente bloque, veremos cómo Dios usa la intuición para advertirte sobre peligros y decisiones equivocadas antes de que ocurran. Dios, en su infinito amor, no solo nos guía hacia lo bueno, sino que también nos advierte de peligros antes de que ocurran. Muchas veces, esas advertencias vienen en forma de una fuerte sensación interna, una inquietud inexplicable o un sentimiento de que algo no está bien. En este bloque exploraremos cómo Dios usa la intuición para protegernos, los diferentes tipos de advertencias que podemos recibir y qué hacer cuando sentimos que algo no está bien.
Cuando algo no es seguro para nosotros, Dios enciende una especie de alarma interna. Es esa sensación de incomodidad, ese presentimiento de que no debes ir a cierto lugar, hacer cierta inversión o confiar en cierta persona. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios 2, 6, 7. Ejemplo: has estado orando por un nuevo trabajo y aparece una oportunidad que parece perfecta. Sin embargo, cada vez que piensas en aceptar, sientes una fuerte inquietud en tu espíritu. Eso puede ser Dios advirtiéndote que hay algo oculto, que no ves. Lo que debes hacer, no ignores esa alarma. Antes de actuar, busca confirmación a través de la oración y la palabra. Dios nunca te guiará hacia algo que te quite la paz. La ausencia de paz es una señal clara de que algo no es su voluntad. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Ejemplo: un creyente está considerando casarse con alguien que aparentemente ama a Dios, pero cada vez que ora al respecto, siente un peso en su corazón. Aunque no haya una razón lógica, esa falta de paz podría ser una advertencia divina. Lo que debes hacer: si algo te roba la paz, detente y busca dirección en la oración antes de seguir adelante. Dios te protege de personas que pueden hacerte daño. Si sientes que alguien no es lo que parece, es posible que el Espíritu Santo esté alertándote. El prudente ve el peligro y se aparta, pero el insensato sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 27:12. Ejemplo: conoces a alguien que dice ser cristiano, pero algo en tu espíritu te dice que no es genuino. Más adelante descubres que tenía intenciones ocultas. Lo que debes hacer: no ignores esa señal. Pide discernimiento antes de confiar en alguien completamente. A veces sentimos urgencia por tomar decisiones rápidas, pero esa prisa no siempre viene de Dios. La intuición puede advertirte cuando estás a punto de cometer un error por actuar sin reflexionar. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5. Ejemplo: alguien te ofrece un negocio que parece demasiado bueno para ser verdad. Aunque todo suena perfecto, algo dentro de ti te dice que esperes. Tiempo después, descubres que era una estafa. Lo que debes hacer: no tomes decisiones importantes sin antes orar y pedir confirmación a Dios. Dios también usa la intuición para advertirte de peligros físicos. Ha habido muchos testimonios de personas que han evitado accidentes o tragedias porque sintieron una fuerte impresión de no ir a cierto lugar o cambiar sus planes de última hora. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Ejemplo: un creyente tiene planeado viajar en un día específico, pero siente una gran inquietud en su espíritu y decide posponer su viaje. Más tarde, se entera de que hubo un accidente en la carretera ese mismo día. Lo que debes hacer: si sientes un fuerte presentimiento de no hacer algo, presta atención. Podría ser una advertencia de Dios para protegerte. La intuición es una herramienta poderosa que Dios usa para advertirte de peligros y malas decisiones. Para aprender a reconocer sus advertencias, recuerda estos principios. Escucha la alarma espiritual. Si sientes inquietud o incomodidad sobre algo, presta atención. La paz de Dios es clave. Si algo te roba la paz, no es de Dios. Cuidado con las personas manipuladoras. No ignores las señales de advertencia sobre alguien. No tomes decisiones impulsivas. Dios nunca te presiona para decidir rápido. Dios también te advierte sobre peligros físicos. Si sientes una fuerte impresión de evitar algo, hazle caso.
Dios nos protege de muchas maneras, y una de ellas es hablándonos a través de nuestra intuición. Aprende a escuchar y obedecer esas advertencias porque podrían salvarte de grandes problemas. En el siguiente bloque veremos cómo Dios te da señales y confirmaciones cuando estás en el camino correcto. Cuando tomamos decisiones en la vida, es normal preguntarnos, ¿estoy realmente siguiendo la voluntad de Dios? A veces, la respuesta no es clara de inmediato, pero Dios nos da señales para confirmar que estamos en el camino correcto. En este bloque, vamos a descubrir las señales más comunes que Dios nos da cuando nos está guiando, cómo discernirlas y qué hacer cuando sentimos incertidumbre. Una de las señales más claras de que estás en la voluntad de Dios es cuando, a pesar de las circunstancias, sientes una paz profunda en tu corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Ejemplo, tienes dos opciones de trabajo. Una ofrece más dinero, pero sientes inquietud al pensar en aceptarla. La otra es más sencilla, pero en tu corazón sientes paz y seguridad. Dios te guía a través de esa paz. Lo que debes hacer. Si sientes esa paz inquebrantable al tomar una decisión, es una señal de que Dios está contigo. Dios habla a través de su palabra. Muchas veces, cuando buscamos dirección, Él nos responde con un versículo específico que encaja perfectamente con nuestra situación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Ejemplo, estás orando por una decisión importante y abres la Biblia en un pasaje que te da la respuesta exacta que necesitabas. No es casualidad, es Dios guiándote. Lo que debes hacer: cuando leas la Biblia, pídele a Dios que te hable y presta atención a los versículos que resuenan en tu corazón. Dios abre puertas cuando estamos en su voluntad. No significa que todo será fácil, pero cuando Él quiere que sigas un camino, las oportunidades correctas aparecerán en el momento preciso. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Ejemplo, llevabas meses buscando trabajo sin éxito y de repente, cuando estabas a punto de rendirte, recibes una oferta perfecta. Dios te estaba preparando para ese momento. Lo que debes hacer: si ves que Dios abre puertas de forma natural, sin forzar nada, es una señal de que estás en el camino correcto. Dios puede usar a otras personas para confirmarte que estás en la dirección correcta. A veces, sin saber nada de tu situación, alguien te da un consejo o una palabra que responde a tu oración. En la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Ejemplo, estás dudando si aceptar un nuevo ministerio en la iglesia. Sin mencionarlo a nadie, un hermano en la fe te dice: Dios me puso en el corazón decirte que tienes un llamado especial para esto. Lo que debes hacer: escucha atentamente cuando personas piadosas te den consejos alineados con la palabra de Dios. Cuando algo es de Dios, no hay que manipular ni forzar las cosas para que sucedan. Si tienes que pelear constantemente para que algo funcione, puede ser una señal de que no es su voluntad. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Ejemplo, quieres entrar en un negocio, pero nada se acomoda. Los papeles se retrasan, el dinero no alcanza, las puertas se cierran. Tal vez Dios te está protegiendo de algo que no ves. Lo que debes hacer: si algo requiere demasiada lucha y frustración, tal vez no es el tiempo de Dios. Cuando sigues la voluntad de Dios, sientes un gozo profundo y propósito en lo que haces, incluso en medio de los desafíos.
El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. Ejemplo, decides servir en una causa que Dios puso en tu corazón. Aunque es un sacrificio, cada día te sientes lleno y satisfecho, como si estuvieras haciendo lo que naciste para hacer. Lo que debes hacer, si sientes gozo y propósito en lo que haces, es una gran señal de que Dios te está guiando. Dios no solo te guía, sino que también te protege cuando estás en su voluntad. Si ves que Él te ha librado de situaciones peligrosas o malas decisiones, es una confirmación de que te cuida en el camino correcto. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Ejemplo, estabas a punto de entrar en una sociedad de negocios, pero de repente algo sucede y el trato se cae. Meses después, descubres que tu socio tenía malas intenciones. Dios te protegió. Lo que debes hacer: agradece cuando Dios cierre puertas, porque si te estás preguntando si Dios te está guiando en la dirección correcta, evalúa estas señales. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿La Biblia ha confirmado tu camino con un versículo específico? ¿Dios ha abierto puertas en el momento justo? ¿Otras personas te han dado confirmación sin que se los pidas? Las cosas han fluido sin necesidad de forzarlas. ¿Sientes gozo y propósito en lo que haces? ¿Has sentido la protección de Dios en el camino? Si respondiste sí a la mayoría de estas preguntas, entonces estás caminando en la voluntad de Dios. Veces es su manera de: si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. No todos lo logran. Muchos empiezan a ver videos como este, pero se distraen, se rinden, o simplemente no le dan la importancia que tú le has dado. Tú eres diferente. Has perseverado hasta el final porque dentro de ti hay una sed genuina de escuchar la voz de Dios y aprender a discernir su guía en tu vida. Ahora quiero que hagas algo especial. Déjame un comentario con esta frase: Señor, guíame siempre en tu voluntad y enséñame a escuchar tu voz. Esto no es solo un comentario, es una declaración de fe. Es la señal de que formas parte de los que buscan sinceramente la dirección de Dios. ¿Qué hacer ahora? No dejes que este mensaje muera aquí. Dios te habló hoy, pero ¿de qué sirve si no compartes esta luz con otros? En este momento, hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto. Tal vez un amigo, un familiar, alguien que está perdido y necesita saber cómo Dios habla a través de la intuición. Comparte este video con ellos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Mira, hay dos tipos de personas. 1, los que escuchan una enseñanza y la olvidan en unos minutos. 2, los que se comprometen, buscan más de Dios y dejan que la palabra transforme su vida. Si estás aquí, es porque eres del segundo grupo. Pero si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada. Este canal está aquí para ayudarte en tu camino con Dios. Antes de irte, quiero que tomes un momento. Cierra los ojos, respira profundo y quédate unos segundos en la presencia de Dios. Deja que esta música llene tu corazón. En este instante, dile al Señor algo desde lo más profundo de tu alma. Agradécele, pídele dirección, háblale como a tu mejor amigo. Padre, gracias por hablarme hoy. Abre mis oídos espirituales para que siempre pueda escuchar tu voz y seguir tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén.